Si te había dicho que ese amarillo te queda lindo. Parezco un pollito. Buenos días, Dios me los bendiga. Que este domingo precioso sea en muchas bendiciones para cada uno de ustedes y que la palabra nos sea muy directa a nuestro corazón y nos haga esos verdaderos hijos amados de Papá Dios. Muy buenos días, que el Señor los bendiga y que de verdad hoy sea un día espectacular, un día para alabar, un día para agradecer, un día para compartir familia. En fin, que estemos hoy de verdad con todos nuestros actos, con todos nuestros pensamientos y nuestra forma de hablar y aún en nuestro silencio, alabando al Señor. Claro que sí. Entonces vamos a empezar invocando la Santísima Trinidad por la señal de la Santa Cruz. De nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Papá, buenos días, Papito Dios del cielo. Hoy día de resurrección, hoy es cuando mi Jesús muestra a todo el universo que Él es tu Hijo unigénito. Que tú siendo ese papá hermoso, enviaste a tu Hijo a sacrificarse por nosotros y que por ese sacrificio nosotros te conocimos, porque Él es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Y a Él lo queremos cada vez conocer más, porque conociéndolo a Él vamos a poder romper con tanta mundanalidad, con tanta carnalidad, y podemos llegar a ese reino al cual pertenecemos, papá. Háblanos hoy, danos tu palabra, alimentanos hoy, Papito Dios del cielo, para que podamos cada vez más estar en ese reino al cual pertenecemos y que la muerte de nuestro Señor Jesucristo no sea en vana y que podamos a través de esa muerte hermosa de nuestro Señor podamos llegar a ese lugar santísimo, el cual eres tú. Gracias de antemano por lo que nos vas a decir, porque sé que nos va a edificar bastante. Amén, amén y amén. Muy buenos días, entonces hoy vamos a estar con el Evangelio de San Mateo del capítulo 18 del 21 al 35 y dice lo siguiente. Entonces Pedro fue y preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano si me hace algo malo? ¿Hasta 7? Jesús le contestó, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto, el reino de Dios es como un rey que quiso hacer cuentas con sus funcionarios. Estaba comenzando a hacerlas cuando le presentaron a uno que debía muchos millones. Cuando aquel funcionario no tenía con qué pagar, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo junto con su esposa, sus hijos y todo lo que tenía, para que quedara pagada la deuda. El funcionario se arrodilló delante del rey y le rogó, Señor, tenga piedad, tenga paciencia conmigo y se lo pagaré todo. Y el rey tuvo compasión de él, así que le perdonó la deuda y lo puso en libertad. Pero al salir aquel funcionario se encontró con un compañero suyo, que le debía una pequeña cantidad. Lo agarró del cuello y comenzó a ahogarlo, diciéndole, págame lo que me debes. El compañero, arrodillándose delante de él, le rogó, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso, sino que lo hizo meter en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Esto dolió mucho a otros funcionarios que fueron a contarle al rey todo lo sucedido. Entonces el rey lo mandó llamar y le dijo, malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo rogaste. Pues tú también debiste tener compasión de tu compañero, del mismo modo que yo tuve compasión de ti. Y tanto se enojó el rey que ordenó castigarlo hasta que pagara todo lo que debía. Jesús añadió, así hará también con ustedes mi Padre Celestial, si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuestro ministerio tiene una frase muy bonita. Dice que hay hilos invisibles del pasado que nos convierten en marionetas emocionales. Y para poder cortar esos hilos invisibles que nos manipulan y nos ponen a llorar toda la noche, todo el día, encerrados en la habitación, llevar a esa depresión, esa angustia, ese desespero, se llama el perdón. Por eso nuestro ministerio se llama
de perdón y la reconciliación. ¿Sí? Un ministerio de restauración familiar a través del perdón y la reconciliación. El perdón es fundamental en la vida de las personas para poder sanar las heridas. No hay otro camino. ¿Sí? Y el perdón se llega a través de nuestro Señor Jesucristo, que supo perdonar, incluso antes de morir, allí en la cruz, con ese sufrimiento tan impresionante, sin quejarse para nada. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Impresionante. El perdón es esa palabra que sale siempre de la boca del Señor. Y lo particular es que si uno no logra perdonar y aprender lo que es el perdón, por el orgullo, por la ponzoña y el veneno del mal que se llama la soberbia, dice que el rey se pondrá furioso. O sea que hay un sentimiento por parte del Padre que se cansa. Se cansa de una u otra forma si nosotros no logramos perdonar. El perdón es tan impresionante. Sobre todo, hablemos de lo contrario del perdón. Cuando uno no perdona, cuando está ese orgullo, cuando está esa altivez, cuando está ese sentimiento de incomodidad ante el hermano, esposo, esposa, familiares, empieza a segregarse en nuestro organismo una cantidad de sustancias y van a generarnos en nosotros enfermedades. La mayoría de las enfermedades son psicosomáticas por la falta de perdón y por tener cosas en nuestro organismo, en nuestro corazón. Entonces fácilmente nos enfermamos, tanto emocional como físicamente. Moni, el perdón es decisión. Es decisión, pero es decisivo también frente al hecho de querer y poder crecer espiritualmente. Bueno, y así es. La idea es que todo nuestro ministerio básicamente inicia con el perdón. O sea, nosotros tuvimos que aprender a perdonar. En este caso, pues como fui yo la primera que decidió empezar a conocer del Señor, no sabía yo que iba a pasar todo lo que ha pasado después. El Señor tenía que realmente mirar hasta dónde, ese mensaje del perdón y la reconciliación primero teníamos que haberlo hecho vida en nosotros. Si nosotros no lo hacíamos vida, yo creo que no estaríamos acá. Y todo empieza precisamente, yo creo que esa fue una de los retos que el Señor coloca en el corazón mío para poder iniciar, sin que yo supiera. El que tuvo la idea fue mi esposo. Posteriormente, no sé, Dios es el que lleva a cada uno a que vaya abriendo el camino por donde Él quiere. Pero era necesario aprender a perdonar, porque es que nosotros ninguno sabemos perdonar. Perdonar sí realmente implica, como dice allí, que es el rey que le perdona y no le tiene presente nada, ¿sí? Y nosotros tenemos que aprender a perdonar desde el corazón, como lo dice al final, que debemos perdonar de corazón. O sea que yo perdono, pero no olvido, no es de Dios. No, porque es que la idea de yo perdonar realmente tienes que sentir la paz de Dios, ¿sí? Y si sientes la paz de Dios, definitivamente ese episodio que hayas podido vivenciar, pues puede ser que en algún momento lo tengas que recordar para dar testimonio, pero realmente no es algo que te tortura en tu vida, realmente no, ya no lo tienes presente, a pesar de que te puedas encontrar con las personas. Precisamente el primer episodio que el Señor hace que yo haga para yo aprender a perdonar fue una situación bien dura, bien difícil, porque el Señor me iba a poner retos importantes. No me vayas a sacar cosas del pasado, Mónica, porque ya sé por dónde va el agua al molino. Bueno, pero la situación es que si el Señor pone este texto es por algo. Y fue, bueno, Rafael dentro de todas sus andanzas y todo se relacionó con una persona. Iba a decir se enredó, menos mal, ya ha ido cambiando su vocabulario. se relacionó bastante profundo con una persona y el Señor coloca en mi corazón que yo debía ir a perdonar a esa persona. Y uno dice, Dios mío, o sea, pero fue una persona que estaba destruyendo mi matrimonio, era una persona que estaba haciéndome un daño grande,
no solamente a mis hijos, etcétera. O sea, uno se pone a pensar, pero ¿por qué yo? O sea, ¿por qué yo tengo que ir a perdonar? Porque el Señor me decía, tú vas a ir a perdonarlo. Y yo decía, pero ¿por qué yo? O sea, si fui yo la ofendida, si yo fui eh, o sea, recibió todo el impacto y el dolor y demás. O sea, uno se cuestiona muchísimo, pero son como los retos que el Señor te coloca para ver si tú vas a querer recibir gracias y dependiendo de tu obediencia recibes bendiciones. Que eso es lo que a veces le causa a uno mucha dificultad. Aprender a obedecer a Dios. O sea, fue para mí muy difícil, de verdad que lo pensé muchas veces, pero bueno, el Señor hizo las cosas. Yo estaba decidida a pesar de no querer nada. Lo cuento un pedacito y luego te dejo para que continúes. No, no, no. Entonces yo estaba haciendo deporte en la institución, estábamos en unas olimpiadas y entonces la institución es muy grande y en ese momento pues porque es haz de cuenta, un colegio inmenso, ¿sí? Y entonces yo estaba haciendo deporte y curiosamente veo a Mónica entrar a la institución. Ella nos trabajaba en esa institución. Cuando yo la veo entrar, Mónica, ¿a qué viene? Y no me llamó. ¿Cuál es el motivo de su visita? Y empezó mi corazón porque cuando uno está en el mundo, uno las detecta, uno las huele. Y yo fui corriendo a Mónica como para mirar a ver con mucha tranquilidad y con mucha calma. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Y tú a qué vienes? Algo muy importante, lo vas a saber. Uy, me puse a 1000 por hora. Y Mónica entra al sitio donde estaban los consultorios, donde nosotros trabajábamos. Espérate que ahí va. ¿Tú seguís haciendo tu deporte o de pronto no? No lo sé. ¡Qué angustia sentí! Si él sintió angustia, uno también siente angustia porque uno dice, no, Señor, pero usted en las que me coloca, ¿sí? Porque además yo no soy de esas personas que va y confronta a la persona y hace escándalo, nada de esas cosas, aunque curiosamente Rafael siempre tenía miedo de que yo Yo hiciera tenía temor eso. de que la agarrara por el cabello y eso. Yo estaba pendiente. Uy, no. Lo particular de yo llegar allí a esa institución es porque el Señor de alguna forma tenía motivos. Rafa y yo teníamos trabajo en la misma institución, pero en diferentes sedes. Y pues allí se fueron a hacer unas actividades para que yo tuviera que ir con el grupo allá. Y pues el Señor utilizó eso. Yo iba caminando después de despedirme con Rafael y precisamente me encontré a esta persona que trabajaba en esa sede. Y por eso es que ellos dos se conocieron, por eso es que ellos dos se relacionaban y pues todo el tiempo estaban observándose. Y sabes, les voy a compartir algo. Curiosamente yo en ese momento, pues de una u otra forma, también compartía cosas con los jóvenes a nivel espiritual y ella me acompañaba en lo espiritual. De ¿Sí? verdad, me acompañaba. Y eso, qué curioso. O sea, O sea, uno piensa que una persona que está en la iglesia no cae en tentaciones, precisamente. Ahí es donde el más ataca. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar más pendientes de no caer en tentación. Ojo, de no caer en tentación. No, es que Dios me lo puso en el camino. Qué mentira, ¿cómo le estamos achacando a Dios el pecado? Así no es. Dios no pone en el camino el pecado, sino que permite la tentación hasta donde tú vas a aceptar esa tentación. Y fue el mal el que puso la tentación. No fue Dios. Dios permitió a ver hasta dónde tú de verdad estás conectada con Él o conectado con Él. El asunto fue que yo me encontré con ella. Pues uno siente que le sube y le bajan uno los colores, no sé. No sabía yo. En todo caso le dije, ¿sabes qué? Necesito hablar contigo. Claro, me supongo que si yo estaba, porque es que todo el mundo siente como susto, como ira, como de todo, y me supongo que ella también sentiría susto y de todo, y me dijo, bueno, está bien, y fuimos a la sede, a la parte donde estaban los consultorios, entramos a su consultorio porque era una colega mía, y resultó que, pues de entrada, porque yo dije, no, ¿para qué me voy a poner a hacer preámbulos y todo eso, no? O sea, simplemente le dije, ¿sabes qué? Eh, eh, tengo que perdonarte, eso es lo que he sentido parte de Dios, que tengo que perdonarte y vengo directamente a perdonarte por haberte involucrado con mi esposo. Y para sorpresa mía fue que ella se coloca a llorar, ella se pone a llorar, ella
después de un momentito que puede hacerlo, me dice gracias y yo, ¿por qué? Me dijo, porque no sabía cómo decírtelo, no sabía cómo pedirte perdón, pero lo necesitaba, pues ahorita a pesar de todo ella tenía otra relación y estaba presentando dificultades porque pues con su pareja, esta pareja era violentísima con ella, entonces ella sentía que parte de esa violencia que estaba recibiendo era el pecado que ella había cometido. Curiosamente eso dio posibilidad para que habláramos, para que empezáramos a trabajar. Curiosamente el Señor, pues en los pocos días, a los siguientes días, el Señor me traslada a esa sede. Y estando en esa sede, pues Rafa ya estaba en otra sede, ya curiosamente como que nos hizo el intercambio. Y en esa sede, pues debido a esta situación, pues ella y yo empezamos a orar, porque yo le dije que eso era pues porque Dios me había inspirado a hacerlo, no fui, o sea, de parte mía no hubiera querido. Y ella empezó a orar conmigo. Eh, Fue muy hermoso porque ella pudo volverse a reconciliar con Dios, ella pudo conocer a Dios y a través de los años, o sea, toda la situación se dio para que en cualquier momento ella, pues a pesar de que después nos distanciamos de institución, todo eso porque nos movilizaron, nosotras nos hablábamos y terminamos siendo amigas. Curiosamente, terminamos haciendo amigas. Y alguna vez ella me envió como una esquelita, un detallito, una tarjetita pequeña que me decía que gracias a esa situación que vivimos, ella conoció que Dios perdona, que Dios sí estaba con ella y que las cosas eran muy diferentes. Ella se casa, ella tiene sus hijos y bueno, dentro de la situación de Dios. ¿Qué significó todo esto? El perdonarla a ella me trajo a mí muchísima paz, demasiada paz. El perdonarla a ella me permitía trabajar junto a ella. El perdonarla a ella significaba poder hablarle, poder trabajar con ella, poder orar con ella, poder ayudarle a ella para solucionar situaciones, aparte de que el Señor iba solucionando situaciones mías. El perdón hace que las cosas fluyan y tú puedas crecer. Por eso, este pasaje de este rey, cuando perdona, realmente Dios perdona así. Dios no tiene en cuenta tu pecado. Y cuando Dios no tiene en cuenta tu pecado, espera que tú, viendo la gracia que recibiste, tú también puedes hacerlo. Porque si tú eres hijo de este rey tan maravilloso, te aseguro que tú puedes hacerlo. El asunto es que tú quieras hacerlo. Porque es que muchísimas veces, sí, yo lo quiero perdonar, pero sigo resentida. Si yo no hubiera experimentado eso, muy seguramente muchas cosas, muchísimas cosas que mi esposo hizo, no las hubiera perdonado. O sea, yo sé que Rafa manejaba mucho miedo y demás, pero el Señor a través de ese perdón me permitió conocer, aprender, enseñar y poder ver el corazón de las personas con quienes yo trabajaba. O sea, esos jóvenes. Porque esos jóvenes sí que te dicen mentiras. Esos jóvenes sí que manipulan muchas cosas. Pero cuando tú estás dentro de la presencia y la gracia de Dios, tú puedes ya mirar verdades. Porque lo que ellos tenían eran miedos. Y por esos miedos ellos reaccionaban como reaccionaban. Porque a ellos muchísimas veces los engañaron, tremendamente. O sea, cuando tú eres mentiroso con tus hijos, tú no sabes el daño tan grande que le estás haciendo. Pero lo peor que estamos haciendo los adultos es que ese es el tipo de conversación y de medida que nosotros estamos manejando. Y el asunto grave es que los hijos sí se dan cuenta de nuestras verdades y necesitamos aprender a decir la verdad de manera correcta, pero no mentirles más, porque el daño es grande. Entonces ellos se vuelven mentirosos, ellos se vuelven manipuladores, ellos no perdonan, ellos se inventan cada mentira todo el tiempo y tú te vas sintiendo decepcionado, pero no te diste cuenta que fuiste tú y con tus actos y con tu forma de proceder que les enseñaste la mentira. Necesitamos aprender realmente a perdonar de corazón,
Porque perdonar de corazón implicará conocer más el reino de Dios. Ojo, y conocer el reino de Dios es no estar apegado a lo que es la tierra. Y la tierra somos los cuerpos, no las almas. La tierra es el cuerpo. ¿De dónde salió el cuerpo humano? Del barro. Eso es la tierra. Nosotros no debemos apegarnos a la tierra. Debemos es buscar la salvación del alma. ¿O no? Sí, por eso ya concluyendo con esta reflexión corta, queremos invitarlos de una u otra forma a que nosotros, una pareja restaurada por el Señor, eso de muchas cosas que vivenciamos de igual manera, pero creo que eso marcó bastante, no solamente la vida de Mónica, sino también mi vida, porque tuve que llegar a perdonarlos. Ellos se dedicaron a orar. Y entonces yo no podía evadir porque estaban en una oficina las dos orando con un par de beatas ahí, todas rezanderas. Y entonces me tocó entrar, no, lo sentí en mi corazón. Y me tocó pedirle perdón a ella. O sea, sentí en mi corazón pedirle perdón a ella, pedirle perdón a Mónica. Fue un momento muy emotivo para mí y eso de una u otra forma ayudó. No es que haya cambiado mi vida, sí, porque uno dice, eso ya cambió, el Rafa ya se volvió un santurrón. No, pero va llenando de una u otra forma espiritualmente, porque Mónica ya a partir de allí me empieza ya a abandonar, ya empieza a preocuparse más por su crecimiento espiritual, no por el macho alfa, y eso le ayudó bastante, le ayudó mucho y a desprenderse paulatinamente. Y necesariamente después de allí pues ya sucede una cantidad de acontecimientos, me cambian de institución, bueno, una cantidad de cosas que hace que realmente el Señor me vaya llevando paulatinamente a conocerlo a Él. Porque tarde que temprano, como siempre he dicho, a cada marrano gordo le llega su Navidad. Entonces tarde que temprano sí, las cosas fueron cambiando afortunadamente. Entonces les invito a que de una u otra forma nosotros tenemos unos seminarios muy lindos de restauración familiar y que allí damos herramientas de perdón. Porque perdonar, cuando tenemos tantas cosas de nuestro pasado, no entendemos cómo se hace. Y sobre todo porque si uno trae esa herencia espiritual o esa herencia de los padres o esa herencia de la familia o el contexto, el medio, porque aquí en Colombia se cree que en algunas regiones las personas son súper infieles, ¿sí? En algunas regiones. Entonces, hace que tengamos que romper con cosas del pasado para poder realmente ser felices, pero más que ser felices, ya a tener esa paz que solamente viene del Señor. Entonces, muchas gracias de verdad, los invitamos, contáctanos y con todo gusto para indicarles cómo se hacen esos seminarios, pero no son fáciles, ¿sí? Tienen que persistir y tienen que estudiar, porque no es simplemente te perdono, no, tiene que ser, que vivirlo. hay que vivirlo, y para vivirlo tenemos que conocerlo. Así es. Porque si no lo conocemos, no vamos a poder perdonar porque con nuestras fuerzas no podemos. Dios me los bendiga y tengan un día excelente, espectacular. Mi esposa lo dijo. Contrátenla. Buena psicóloga, así se dieron cuenta, me dejó callado. Dios los bendiga, que estén bien. Chao, Dios me los bendiga. Chao.